La antigua Roma, un vasto y poderoso imperio que se extendía desde los confines de Europa hasta los límites de Asia, albergaba una extraordinaria diversidad de pueblos, religiones y pensamientos filosóficos, siendo considerado uno de los imperios más importantes e influyentes de la civilización humana. Por donde sus ejércitos marchaban y sus legiones conquistaban, dejaban huellas indelebles de su grandeza, especialmente a través de sus monumentales construcciones, que para aquella época histórica representaban una hazaña casi sobrenatural, una demostración de poder e ingenio que trascendía el entendimiento común. ¿Qué decir entonces de su formidable ejército, verdadera columna vertebral que sostenía toda la magnitud del Imperio Romano? Una fuerza militar incomparable, meticulosamente entrenada, equipada con las mejores armas y armaduras disponibles, y regida por una disciplina férrea que contrastaba drásticamente con la inestabilidad de su liderazgo político. Un ejército que se mantenía como una fuerza constante, incluso cuando sus emperadores mostraban debilidad o demencia. En marcado contraste con la disciplina militar, el trono imperial fue ocupado por una sucesión de gobernantes, muchos de los cuales demostraron diversos grados de inestabilidad y excentricidad. Era común ver a un emperador más perturbado que su predecesor, mientras que los pocos gobernantes verdaderamente competentes y benevolentes que ocuparon el trono raramente recibieron el reconocimiento merecido por la historia. Entre las figuras más célebres de este periodo destaca Julio César, quien, aunque técnicamente no fue emperador, fue el catalizador fundamental que estableció las bases para la transformación de Roma de república a imperio. Sin embargo, esta poderosa estructura acabó entrando en declive y, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente sucumbió, marcando el fin de la Antigüedad clásica y el inicio de la Edad Media. El declive y la caída del Imperio Romano fueron procesos complejos y multifacéticos que involucraron una combinación de factores políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Aunque no existe una única causa definitiva, los historiadores han identificado diversos elementos que contribuyeron al debilitamiento gradual del poder romano y finalmente a su disolución. Este video es solo un resumen. Para quienes deseen profundizar más en el tema, proporcionaré algunas fuentes académicas. Las imágenes del vídeo han sido parcial o mayormente generadas por inteligencia artificial y se utilizan únicamente con fines ilustrativos. Suscríbanse al canal para ayudarnos y dejen su like. Sin más preámbulos, vamos al video. Desde su fundación legendaria por Rómulo en 753 a.C., Roma se destacó por su habilidad militar y organización bélica. El ejército romano era rigurosamente disciplinado, metódicamente bien entrenado y eficientemente estructurado, siendo el pilar principal que sostenía la vasta expansión territorial del imperio a través de los siglos. Las poderosas legiones romanas no solo conquistaban nuevas tierras con tácticas militares superiores y equipamiento avanzado para su época, sino que también desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento del orden dentro de los territorios ya conquistados, actuando como fuerza de seguridad y garantizando la estabilidad de las provincias. Sin embargo, este sistema militar, aparentemente invencible, comenzó a mostrar signos de deterioro con el paso del tiempo, especialmente en los últimos siglos del imperio. Al final del imperio, el reclutamiento romano ya no era suficiente para mantener un ejército fuerte y eficaz. Como respuesta, Roma comenzó a incorporar cada vez más bárbaros en sus filas, lo que, según el autor, debilitó la disciplina y la cohesión de las tropas. Este proceso de barbarización del ejército fue un fenómeno que pudo haber acelerado el colapso militar de Roma. La política romana estaba profundamente marcada por frecuentes e intensas luchas por el poder,
corrupción sistémica y una inestabilidad crónica que permeaba todas las capas de la administración imperial. La sucesión de emperadores era constantemente disputada a través de intrigas palaciegas y maniobras políticas complejas, frecuentemente resultando en sangrientas guerras civiles y graves crisis políticas que sacudían los cimientos del imperio. Entre los más admirados y competentes gobernantes de Roma que se destacaron positivamente en este escenario turbulento estaban Trajano, reinó del 98 a 117, conocido por sus conquistas militares y obras públicas monumentales; Adriano, 117-138, famoso por sus contribuciones culturales y arquitectónicas; Antonino Pío, 138-161, celebrado por su gobierno pacífico y próspero; y Marco Aurelio, 161 a 180, reconocido tanto por su sabiduría filosófica como por su capacidad administrativa. Juntos, son reverenciados por los historiadores como los 5 buenos emperadores, representando un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. La ausencia de un sistema de sucesión claramente establecido e institucionalizado, combinada con el creciente ascenso de líderes militares cada vez más poderosos y ambiciosos, gradualmente debilitó la autoridad central del imperio e inevitablemente condujo a la fragmentación del poder político. Las estadísticas son alarmantes. De los 69 emperadores que gobernaron el Imperio Romano de Occidente, solo el 24,8% logró completar su reinado de forma pacífica y natural, falleciendo por causas no violentas. En contraste dramático, el otro 75,2% encontró fines violentos y prematuros, ya sea pereciendo en campos de batalla ensangrentados o cayendo víctimas de elaboradas conspiraciones palaciegas que caracterizaban la volátil política romana. Un factor crucial para el declive del imperio fue su división histórica en 2 territorios distintos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta separación administrativa y militar, aunque inicialmente planeada para facilitar el gobierno de un territorio tan vasto, acabó debilitando significativamente la ya compleja estructura imperial romana, creando disparidades significativas entre las 2 regiones. La estrategia militar implementada por Constantino representó un cambio fundamental en la defensa del imperio. Su decisión de reposicionar las tropas hacia el interior, abandonando la tradicional protección de las fronteras, resultó problemática a largo plazo. Esta reorganización militar dejó las fronteras del imperio más vulnerables a incursiones enemigas, y el nuevo sistema de defensa centralizado frecuentemente no lograba responder con la rapidez necesaria a los ataques bárbaros, que se volvían cada vez más frecuentes. El contraste entre las 2 mitades del imperio se hizo cada vez más evidente. Mientras el imperio oriental mantenía un ejército bien equipado y disciplinado, el occidental sufría con tropas mal entrenadas y una creciente dependencia de soldados bárbaros mercenarios. Al mando del imperio occidental estaba Rómulo Augustulo, un joven emperador que ascendió al trono a través de las maniobras políticas de su padre. Con apenas aproximadamente 14 años de edad, según indican diversos registros históricos, este emperador niño se vio responsable de una de las mayores potencias que el mundo había conocido, aunque muchos lo consideraban un usurpador, debido a la forma en que llegó al poder. El declive del Imperio Occidental se aceleró dramáticamente tras el devastador saqueo de Roma por los visigodos en 410 después de Cristo. Un evento traumático perpetrado por este pueblo germánico nómada proveniente del noreste europeo. El golpe final llegó en 476 después de Cristo, cuando el líder germánico Odoacro ejecutó una toma decisiva del poder. En un acto que mezclaba brutalidad política con una peculiar demostración de misericordia, Odoacro ordenó la muerte del padre del joven emperador, pero optó por perdonar la vida del propio Rómulo Augustulo, reconociendo su juventud e inocencia relativa en los juegos de poder que habían llevado a la caída del imperio.
Roma dejó un legado monumental y duradero en la historia de la humanidad, influyendo profundamente tanto en el mundo occidental como en el oriental. Uno de los ejemplos más notables de esta herencia se encuentra en la extraordinaria red vial romana, que permaneció sin igual durante siglos. Estas carreteras, verdaderas obras maestras de la ingeniería antigua, fueron meticulosamente diseñadas para proporcionar un transporte excepcionalmente eficiente y versátil, sirviendo múltiples propósitos esenciales. Facilitaban el comercio a gran escala, conectaban regiones agrícolas con centros urbanos, posibilitaban un sofisticado sistema de entrega de correspondencia, acomodaban el intenso tráfico peatonal y, crucialmente, permitían el rápido movimiento de las legiones romanas. Los planificadores urbanos romanos revolucionaron los estándares de higiene y saneamiento de la época, implementando sistemas innovadores que permanecieron insuperables por más de un milenio. Desarrollaron una infraestructura urbana compleja que incluía elaborados sistemas de tuberías, una red eficiente de recolección y tratamiento de aguas residuales, impresionantes represas para el control del agua y majestuosos acueductos que transportaban agua limpia por decenas de kilómetros. La arquitectura romana, aunque frecuentemente se inspiraba en elementos estéticos griegos, trascendió sus orígenes a través de proyectos audaces y ejecución primorosa, incorporando innovaciones técnicas revolucionarias como el uso extensivo del arco y la bóveda. Los imponentes arcos triunfales, verdaderos monumentos a la gloria del imperio, no solo conmemoraban ocasiones estatales significativas, sino que también servían como hitos históricos permanentes. Los célebres baños romanos, por su parte, representaban mucho más que simples establecimientos de higiene. Eran complejos multifuncionales que combinaban sofisticación arquitectónica con propósitos sociales, terapéuticos y recreativos. El Imperio Romano se distinguía no solo por su formidable ejército, reconocidamente el pilar fundamental sobre el cual todo el imperio se sustentaba, sino también por sus notables logros intelectuales y culturales. El derecho romano, en particular, constituía un sistema jurídico extraordinariamente sofisticado y exhaustivo, compuesto por un vasto cuerpo de precedentes legales y comentarios jurídicos meticulosamente desarrollados a lo largo de siglos, culminando en su codificación definitiva durante el siglo VI, un trabajo que continúa influyendo en los sistemas legales modernos. La lengua latina, vehículo de expresión de la civilización romana, trascendió su función comunicativa básica para convertirse en el medio a través del cual se creó una impresionante cantidad de obras literarias y filosóficas fundamentales, estableciendo las bases de la literatura occidental. Los elocuentes discursos de Cicerón, que hasta hoy son estudiados como modelos de retórica, las meticulosas narrativas históricas de Livio y Tácito, que establecieron estándares para la historiografía, las sofisticadas obras teatrales de Terencio y, sobre todo, las obras poéticas magistrales de Virgilio, constituyen parte inestimable del legado cultural romano que continúa resonando a través de los siglos.